Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Para los que no me conocen, mi nombre es Luis Manuel Villamizar Moreno, actualmente estudiante del noveno semestre de la licenciatura de Ciencias Fiscales Mención Aduanas y Comercio Exterior, del Instituto Universitario Escuela Nacional de Administración Hacienda Pública, mejor conocida como la ENAP. En este ensayo audiovisual trataré un tema bien importante y controversial para la materia en curso, como lo es Laboratorio en Aduanas. Este tema trata sobre los métodos de mitigación, prevención y detención sobre las operaciones aduaneras, vinculadas a la legitimación de capital, al enriquecimiento ilícito y por supuesto todas estas van relacionadas a la delincuencia organizada. Acompáñenme a tratar este tema bien importante. La legitimación de capital es un delito grave y propio de los grupos de la delincuencia organizada, que buscan esconder y disfrazar todo tipo de movimientos de origen y de destino que van relacionados al dinero que se obtuvieron por tráfico de drogas, por ventas clandestinas, por clonaciones de tarjetas, entre otros actos que pueden desarrollarse de este mismo. La legitimación de capital se conoce como el lavado de dinero o blanqueo de dinero. Esto está muy relacionado y muy de frente, por así decirlo, con las aduanas, con la corrupción y por otros actos que se pueden desarrollar del mismo. Actualmente, en la República Bolivariana de Venezuela, se encuentra una ley vigente que rige todos aquellos actos que van relacionados a la delincuencia organizada y por supuesto también relacionadas al terrorismo. Como se conoce, la ley contra la delincuencia organizada y el financiamiento del terrorismo. En el artículo 4, específicamente en el numeral 9, habla y trata de cómo debemos conocer cuando hay una delincuencia organizada dentro de nuestro territorio nacional venezolano. En esta imagen podemos observar la ley vigente que rige todo este tipo de actos, como fue nombrada anteriormente, la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento del Terrorismo. Y en esta imagen hacemos mención al artículo 4, específicamente el numeral 9, que está citado en esta imagen, y dice: la delincuencia organizada, la acción u omisión de tres o más personas asociadas por cierto tiempo con la intención de cometer los delitos establecidos en esta ley y obtener directa o indirectamente un beneficio económico o de cualquier índole para sí o para terceros. Igualmente se considera como la delincuencia organizada la actividad realizada por una sola persona actuando como órgano de una persona jurídica o asociativa con la intención de cometer los delitos previstos en esta ley. Cuando hablamos de la legitimación de capitales en el entorno aduanero, desde mi punto de vista es más cercana de lo común, ya que aquí se presentan independientemente extorsiones, lavado de dinero para hablar coloquialmente, el tráfico de mercancías, tanto de drogas como de otros tipos de mercancías, bienes y productos, entre otros tipos de pareceres y de actos que se pueden derivar del mismo. Todo esto va relacionado a un solo factor y a una sola palabra, como lo es la corrupción, que por ende algunos de los funcionarios públicos que llevan o desarrollan y ayudan a este tipo de delincuencia organizada a cumplir con sus actos se ven más relacionados. ¿Por qué? Porque está el factor económico. Cuando hablamos de la legitimación de capital, el enriquecimiento ilícito y como bien se conoce la delincuencia organizada, desde mi punto de vista, ¿con qué la relaciono? Con la corrupción y con la ambición al poder. Cuando realicé este tipo de investigaciones, tanto las informaciones nacionales como internacionales, en lo nacional nos encontramos con muchas informaciones relacionadas al entorno aduanero y también en los funcionarios del gobierno actualmente, como lo es la exfiscal Luisa Ortega Díaz, en el cual se decían y hay informaciones que basa y justifica dicha información, que trata sobre que se encontraba relacionado a una red de extorsión, que básicamente iba relacionado al lavado de dinero. Entre otros funcionarios, tanto actualmente del gobierno, que se conocen, que están relacionados a través de investigaciones que se pueden encontrar en internet actualmente y van vinculados a la delincuencia organizada, como también al lavado de dinero o blanqueo de dinero, como también se le puede conocer, como lo es Rafael Ramírez, el presidente de Petróleos de Venezuela, mejor conocido como PDVSA, entre otros funcionarios, exgobernadores
que están relacionados a este tipo de actos y a este tipo de hechos que se pueden presentar y que existen dentro del territorio nacional venezolano. No solo en el entorno del gobierno, sino también en la oposición y entre otros tipos de personas que se pueden conocer como testaferros. ¿Qué hacen los testaferros? Lavar y ocultar, disfrazar, por así decirlo, el dinero de otro tipo de personas que van relacionados a qué? Vinculados directamente al gobierno. Es fiscal de la República Bolivariana de Venezuela, Luisa Ortega Díaz. Se puede encontrar información fidedigna relacionada a este caso. El máximo tribunal solicitó a la Asamblea Nacional Constituyente llevar el caso de Ferrer, diputado de la Asamblea Nacional y esposo de la exfiscal general Luisa Ortega Díaz, por presuntamente dirigir una red de corrupción manejada anteriormente desde el Ministerio Público, cuando esta institución era liderada por Ortega Díaz, en el cual se conocen que era lavado de dinero, extorsión, entre otros hechos relacionados al mismo y plasmados en informaciones que se basan legalmente desde este tipo de ente. Rafael Ramírez es presidente de Petróleos de Venezuela, mejor conocido como PDVSA, vinculado por el lavado de dinero, no solamente él, su entorno familiar y de amigos. Rafael Ramírez encabeza la red de corrupción en complicidad con varios diputados opositores, como lo dije anteriormente, más relacionados tanto de la oposición como del gobierno actualmente. Uno de ellos y conocido es José Prieto, el cual estaba relacionado con este tipo de hechos y actos con Rafael Ramírez. Esta información se puede encontrar en el registro de noticias de Venezuela, que se encarga de las investigaciones y de relaciones de la oposición y del gobierno a este tipo de hechos. Es decir, se han encontrado infinitos expedientes, no tan numerosos, pero sí han marcado sus diferencias sobre aquellos agentes o funcionarios, o como se conocen actualmente, servidores públicos, aduaneros, que se prestan para este tipo de delincuencia, para este tipo de actos y para este tipo de hechos que van al lavado de dinero, al tráfico, al contrabando, que también puede ir relacionado en este tema. Y hablando un poco más a lo internacional, en México se encontró una transferencia de más de 350 millones de pesos en efectivos a empresas en un acto que se consideraba lavado de dinero, ya que se bloquearon cuentas de 3 empresas, 7 personas físicas que las constituyeron, 2 de ellas instituciones del mismo, accionistas, entre otros módulos que este mismo indicó. Así, con el simple hecho de la compra y venta de zapatos y vehículos de alta gama se puede llegar a lavar dinero, como lo explican y como lo detalla esta información de un periódico muy conocido en territorio mexicano. Y allí se sigue detallando un poco más la información conseguida sobre este tipo de hechos a nivel internacional, sin ninguna relación con el entorno nacional venezolano, pero sí relacionados con esta información. La legitimación de capital. Como lo dije anteriormente, la aduana y el servidor público tienen un papel importante, fundamental, que va relacionado también directamente con la delincuencia organizada. Es decir, siempre va a existir algún grupo de delincuentes que van a tratar de evadir y ocultar todo aquel tipo de inspecciones, de tráficos y algo más allá relacionados directamente con el lavado de dinero o cualquier otro método que tenga que ver relaciones directamente con este tipo de hechos. El primer video, ya sea relacionado con el contrabando, con la corrupción o como lo es en este tema sobre la delincuencia organizada, el enriquecimiento ilícito o cualquier otro acto relacionado al mismo, no solamente necesitamos leyes rígidas, lo que dije era que necesitamos leyes flexibles pero con un cumplimiento rígido, porque existen países como este que pueden no tener leyes rígidas pero con un cumplimiento flexible. Es decir, de nada vale tener buenas leyes si no hacemos valer la ley. Es decir, necesitamos una justicia de ley, unas instituciones legales que se hagan sentir y saber sobre este tipo de actos cuando se presentan, que la corrupción no sea un factor de equilibrio y de buen sustento económico para el entorno del servidor público, que la corrupción y las ansias del poder no sean aquel variante que pueda influir de manera dominante al entorno de tomar alguna decisión.
Espero que este video les haya servido mucho referente a la delincuencia organizada y todos aquellos actos relacionados con el mismo, como lo es el lavado de dinero, conocer qué es y todos aquellos temas importantes relacionados en el entorno nacional venezolano. Espero verlo en otra ocasión. Muchas gracias por su compañía.